La prevención de los incendios forestales es una prioridad en territorios del área mediterránea. Durante los últimos años, factores socioeconómicos como el abandono del ámbito rural y variables climáticas han agravado el riesgo ante el fuego. De hecho, el aumento de las temperaturas medias y la falta de precipitaciones en las masas boscosas incrementan el volumen de combustible vegetal en el monte. En consecuencia, obligan a extremar la cautela. Con la finalidad de mejorar las herramientas de prevención de incendios, tanto en Castellón como en la Comunidad Valenciana, un grupo de investigadores del Departamento de Matemáticas de la Universitat Jaume I ha estudiado los 663 fuegos forestales registrados en la provincia entre 2001 y 2006. Su objetivo era diseñar un modelo estadístico de mapas de riesgo de incendios más efectivo y de más precisión. Al crear un model estadístic de mapes de risc podem incorporar noves variables, com puguen ser sociològiques, de l'entorn, distància a carreteres, poblacionals, etc. En aquest estudi hem incorporat dos tipus de variables noves, i una és el tipus de vegetació i l'altra és la distància de l'incendi forestal a una carretera. Los investigadores Pau Aragó y Pablo Juan plantearon el estudio de manera original, puesto que compararon la incidencia de dos grandes tipos de fuego, los de origen natural y los provocados por actividades humanas. Los resultados de este estudio llevan a los científicos a recomendar que los mapas de riesgos de incendios no solo usen variables ambientales, sino que incorporen la peligrosidad del factor humano. Por ejemplo, datos sobre la proximidad de la montaña a las carreteras, las características de la población e incluso los conflictos urbanísticos. El risc d'incendis varia molt depenent de si estem en una zona amb alta densitat de població o una zona amb baixa densitat de població. La densitat de població no ha sigut una de les variables a estudiar, però sí que les dades que hem obtès dels models ens diu que en aquelles zones de costa on tenim menys àrea forestal són aquelles que tenen un major risc d'incendi, mentre que les zones naturals, és a dir, les zones de l'interior de Castelló, tenen un menor risc d'incendi. I, curiosament, aquest risc d'incendi està associat a l'activitat humana, perquè, per exemple, en les zones d'esports on tenim molts incendis per raigs, aquest risc d'incendi és degut a riscos, a causes naturals, com són els rajos a l'estiu, les tornades seques, etc. El nuevo modelo estadístico de mapas de riesgo de incendios, creado por la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente en fase experimental. Aún así, los científicos consideran que podría ser de enorme utilidad para la prevención del fuego en los bosques próximos al Mediterráneo. Este estudio se enmarca en un proyecto más amplio dirigido por el catedrático de Estadística Jorge Mateu, del Departamento de Matemáticas. Su grupo aplica la modelización matemática y estadística a ámbitos tan diversos como la protección del medio ambiente o la criminología.